en otra condición de hombre y de siervo, ¿cuánto más tú, patán? Y el hermano, ¿cuánto más tú, patán? O patán. Dice, si no, dice que se despojó. Diga conmigo, despojó. Esa palabra en el griego es vacío, es vaciarse. Esa palabra en el griego es vaciarse. Cuando algo está lleno, por eso tienes que entender que tu ego no tiene que llenar tu cerebro. ¿Ah? Yo soy piedrón o soy piedrona. Mírenme a mí, como yo no hay nadie, soy lo máximo. Nosotros cuando... ¿Me escuchaba? ¿Ya? Miren, dice que no... ¿Dónde estoy? ¿En qué parte? Vacío. Vacío. Diga conmigo, vacío. Cuando se habla de vaciar, está hablando de que él se había, o sea, de sí mismo, él había sacado esa conciencia de quién era él. ¿Me está entendiendo? Él había sacado esa conciencia de sí mismo, de quién era él. ¿Él qué cosa era? Eso dice que, sino que dice que se despojó. Ahora dice que hay en nosotros este pensamiento, dice que hubo también en Cristo Jesús. ¿No? Él para que él no camine como Dios, él tenía que vaciarse. Él no andaba con ese pensamiento porque él se vaciaba. Él tenía que vaciarse, diga conmigo, vaciarse. Él tenía que sacar de su interior los pensamientos y la identidad de quién era él. Porque si él andaba con la conciencia que soy Dios, no aceptaba ninguna ofensa. Y a él lo ofendieron. Yo estoy hablando cuando no antes que lo crucifiquen. A él lo ofendieron. De él hablaban mal. Y él percibía la hipocresía del corazón de ellos. Entonces cuando estamos hablando dice que él se vació a sí mismo. Diga conmigo, a sí mismo. O sea, tú mismo tienes que vaciarte. Por eso yo a veces lo agarro y lo vacío, ¿no? Y otra vez se llena. Yo lo agarro así y lo vacío. Tú eres un siervo, tienes que aprender a ser un servil, tan orgulloso. Lo vacío, ¿no? Yo en los días no te voy a escribir, le digo una cosa y él diga a tu hermano, vacíate. Porque yo lo vacío, otra vez se llena solo. Tienes que vaciarte, dice, ese vacío dice a sí mismo. Diga conmigo, a sí mismo. Tú mismo tienes que vaciarte. Porque Dios atiende al... Pero al altivo lo mira de lejos. Al que está lleno de sí mismo, lo mira de lejos. Entonces tú mismo tienes que vaciarte. ¿Me estoy explicando? Y lo que estoy hablando es algo, conscientemente lo digo, porque cuando tú tienes logros, tú te vuelves altivo. Hay gente que no tiene nada, pero son creídos. Puede ser por una herencia de maldición. Sí, pero no tienen nada, ¿no? No tienen ni un buen colchón, una buena cama, ni cuarto. Pero tienen un orgullo así, andan arrogantes, terminan así con desprecio. Pero hay gente, ya hay gente que se entiende, que no tienen plata, tienen un paso, ya tienen un apellidazo, ¿no? Kaluski. Pero no lo mira, ¿te has creído por qué? Entonces, pero uno tiene que vaciarse, diga conmigo, vaciarse. Entonces, hay logros que tú has adquirido que te hacen sentir por encima de los demás. Eso lo hablo de una forma personal, porque se ha viajado por las naciones, has sido utilizado como profeta y has ministrado a iglesias grandes, has ministrado milagros por cientos y tienes una trayectoria que no la tiene cualquiera, tienes revelación que cuando tú hablas la gente ni te entiende y te sientes aislado solo, como si fuese mongol. ¿No? Entonces, a veces hay un sentimiento de superioridad en uno. Porque entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es vaciarse. Ya hay momentos que yo me vacío. Acá está, Señor, estas cosas, y me vacío todo. Y le entrego hasta mi vida. Acá está
hasta mi vida estoy alegre. No tengo revelación, no tengo don, no tengo experiencia, no tengo nada. Todo lo pongo ante tu altar. Y hasta mi vida te la doy y termino llorando como un niño. Porque me he vaciado, diga conmigo, me he vaciado. Si tú no te vacías, no vas a ser siervo. Tú tienes que vaciarte. Por eso que una vez se le da una orden y no obedece. Se hace el ancho. Y te mira así todavía, te mira. Da una gana de agarrarlo así, ¿no? Y vaciarlo así, una vaciada, no han logrado nada más y apenas en su apóstol, carajo. Aleluya, aleluya. Entonces hay que vaciarse. Hay que vaciarse, ¿no? O sea, hay que sacarse, porque la humildad es sinónimo de obediencia. El altivo nunca obedece, el altivo cuestiona. El altivo razona. No tiene nada, pero ahí está razonando. Por eso que está quedado, o sea, no avanza. Solamente en el reino los que avanzan son los humildes. La revelación es para los niños. No son para los altivos, no son para los que son altivos de espíritu. Entonces, por eso hay que entender en el reino, si tú quieres crecer, para que Dios te exalte, tú tienes que humillarte. No esperes que Dios te humille. Tú mismo humillas. Cuando tú te vacías, tú te humillas. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. Hemos sido llamados a ser siervos. Hecho semejante a los hombres. Imagínate él siendo Dios, para que él pueda vaciarse de su condición, de su identidad de Dios, para que él pueda tomar forma de siervo que está al servicio, él tuvo que vaciarse. Porque si él tiene la identidad de Dios, él no va a poder ser siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, dice, ¿qué cosa? Léalo. Se humilló. Léalo fuerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Contencioso. ¿Qué se hizo? Obediente. Ya conmigo, aleluya. A propósito ponen mal. Están bajando. Yo le demasiado yo. Amén. Voltea entre 4 días. Dice, cuando él dice se humilla a sí mismo, esa palabra, la humillación es obediencia. Diga conmigo, la humillación es obediencia. Cuando dice se humilló a sí mismo, dice, ¿cómo? Haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la muerte máxima. Por lo cual, por esa humillación y obediencia, por ese vaciado, dice, también Dios también le exaltó hasta lo máximo. Y le dio, ¿qué cosa? Un nombre que es sobre todo nombre. Ahora diga conmigo, Jesús es sobre todo. ¿La drogadicción tiene poder? Tiene poder. Pero ¿cuál es el nombre que es sobre la drogadicción? Se llama Jesús. O sea, si hay un nombre que tiene autoridad, que es temible, hay un nombre que está por encima de ese nombre, sobre todo nombre. Llámese la umbanda, la macumba, llámese la brujería, llámese el chamanismo, llámese el vudú, llámese lo que se llame. No, hay un nombre por encima de ese nombre. Por eso dice que por lo que se vació, se hizo tomando forma de siervos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, exaltando hasta lo sumo. ¿Está entendiendo? Ahora diga conmigo, un nombre sobre todo nombre. Mire, ese nombre tiene tanto poder que cuando usted aceptaba a Jesús, usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha experimentado un cambio. ¿Cuántos han experimentado un cambio cuando ha aceptado a Jesús? Amén. O sea, hay un cambio. Entonces, porque ese nombre tiene poder. Entonces, ahora, si ese nombre tiene poder, significa que tú puedes caminar en victoria, porque ese nombre es sobre todo nombre. O sea, no interesa los problemas que tengas en casa, o los problemas personales que tengas. ¿Me estoy explicando? No interesa cómo vengas. No interesa si vienes enfermo, o después adquieres una enfermedad. Que hay un nombre que es sobre todo nombre.